Bueno, muchachos, entonces nuevamente un feliz día para todos. Muchas gracias a todos los que han madrugado a esta clase. Un feliz año nuevo para todos. Vamos a continuar con el curso. La clase de hoy es la correspondiente al día de enero 11. Entonces, en la clase anterior, o en la última clase del año anterior, estábamos hablando un poquito sobre, digamos, el concepto de números reales desde el punto de vista de su axiomática, ¿sí? Hoy vamos, digamos, como a partir de este punto, y vamos a concentrarnos un poquito en lo que se conoce como el axioma de completez, que es lo que diferencia, digamos, conceptualmente los números reales del conjunto de los números racionales. Entonces, cuando uno piensa en los números reales, ¿cuál es la esencia de los números reales? Bueno, la esencia de los números reales es un conjunto, ¿cierto? Que vamos a simbolizar con la letra R. Y digamos que la esencia de estos números reales radica en dos operaciones y una relación. Las operaciones las vamos a llamar suma y multiplicación o producto, y la relación es una relación de orden, ¿sí? Que me dice, digamos, digamos, la relación establece cuando un elemento es más grande o más pequeño que otro. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Digamos, ¿qué es lo importante de este conjunto respecto de las operaciones? Entonces, respecto de la suma, entonces, pues, básicamente lo que queremos es que, dados dos números reales, yo los sumo y de nuevo me da un número real. Es lo que se llama la propiedad clausurativa. Si tengo dos números reales, el orden en que los sume, digamos, no afecta al resultado final, lo que conocemos como propiedad conmutativa. Si tengo tres números reales, como la operación es binaria, es decir, cada vez que yo voy a sumar, sumo dos números, pero si tengo tres, entonces ese resultado de la suma de los tres lo puedo hacer agrupando de cualquier forma. Por ejemplo, el primero y el segundo, y a ese resultado sumándole el tercero, o sumando el segundo y el tercero, y a ese resultado luego sumándole el primero, y el resultado, digamos, no cambia. Es decir, yo puedo asociar, digamos, los tres elementos en parejas para hacer la operación binaria, y el resultado no cambia. Esto se llama la propiedad asociativa. Hay un elemento, digamos, que no afecta a ningún otro cuando se sume, digamos, es el neutro de la operación, que lo vamos a llamar cero, y lo simbolizamos aquí como una bolita. Y entonces, pues para cualquier otro número real, a más cero, pues va a ser a. Y para todo número real existe otro que lo vamos a llamar rayita A. Luego le vamos a cambiar un poquito el nombre, pero lo vamos a llamar rayita A, de tal manera que cuando lo sume obtengo el neutro. ¿Sí? Entonces esto es lo que llamamos el inverso aditivo. Entonces, claro, si yo tengo un conjunto de números con una operación que se llama suma y tengo estas cinco propiedades, entonces digo, bueno, pues digamos el conjunto se comporta muy bien respecto de esa operación. Las mismas cinco propiedades, clausurativa, conmutativa, asociativa, existencia de elemento neutro y existencia de inversos, los vamos a pedir para la multiplicación. ¿Sí? Entonces, pues igual, si tengo dos números reales, yo los multiplico, obtengo de nuevo un número real. Si tengo dos números reales, no importa el orden en que yo los multiplique, el resultado es el mismo. Como la operación es binaria y y si deseo multiplicar tres, entonces puedo asociarlos de a dos como yo quiera. Existe un elemento neutro que, claro, lo vamos a llamar 1. ¿Sí? Entonces, el neutro de la suma se llamaba el 0. Este lo vamos a llamar 1, y la idea es que A por 1 pues siempre me va a dar A. Es decir, no, digamos, ese número 1 cuando se opera con cualquier otro no genera ninguna afectación. Pero ese 1 es diferente del 0. Es decir, en los números reales por lo menos necesitamos la existencia de dos números. Uno que es el neutro de la suma y otro muy diferente que es el neutro de la multiplicación. Entonces el otro lo llamábamos 0, el otro lo llamábamos 1. Y para todo número, a excepción del neutro de la suma, existe un elemento inverso, ¿sí? Es decir, para todo A existe uno que lo vamos a simbolizar como A con un menos 1 arriba. También lo podemos simbolizar como 1 rayita A abajo. Digamos, son dos formas de simbolizar los inversos multiplicativos, de tal manera que cuando yo multiplico A con su inverso multiplicativo, pues eso me va a dar el neutro. Este es el neutro de la operación producto. Entonces, claro, fíjense que
dado un conjunto con esas dos operaciones, si yo quiero tener estas 10 propiedades para las dos operaciones, pues entonces yo ya sé que cada, digamos, bueno, perdón, el conjunto con cada una de las operaciones se comporta bien. Necesitamos una decimoprimera propiedad y es cómo se relacionan las dos operaciones. O sea, ¿qué pasa si yo intento hacer como sumas y productos en simultáneo? Entonces, bueno, pues la idea es obtener esta regla algebraica que dice que si tengo tres números y voy a sumar los dos primeros y ese resultado multiplicarlo con el tercero, pues esta multiplicación equivale a una suma de resultados obtenidos por multiplicación. Y es lo que, digamos, uno le enseña en el colegio en álgebra como la propiedad distributiva. Entonces, este se multiplica con este y me da A por C. Este se multiplica con este y me da B por C. Y esos resultados se suman, ¿sí? Si ustedes observan, todo el álgebra que uno ve en el colegio, o los casos de factorización más bien, se basan en esta regla, ¿sí? Que es la que uno llama como la regla del factor común, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo AC más BC, hay un factor común en los sumandos que es C, y yo puedo de alguna forma como agruparlo, ¿sí? Como ponerlo aquí como una multiplicación común, pero ahora para la suma de A más B. Entonces, fíjense que en esto, que es lo que se basan todas las reglas de factorización, en realidad es un axioma que nosotros exigimos eh, al conjunto que estamos trabajando, que en este caso es el conjunto de números reales, eh, y que pues me permite como esa combinación de las operaciones, o sea, cómo se comporta una operación respecto de la otra. Claro, si ustedes se ponen a pensar, los números racionales satisfacen todo esto que está acá. O sea, para los números racionales, la suma es clausurativa, conmutativa, asociativa, existe el cero, que es el neutro, existen los inversos aditivos, el producto de números racionales también es clausurativo, conmutativo, asociativo, el uno es un número racional y actúa como elemento neutro, y la multiplicación, pues todo racional tiene un inverso aditivo, y las dos operaciones satisfacen esta regla. Claro, pero los racionales ya vimos que es un conjunto que es incompleto porque ahí hay números que, por ejemplo, no existe un número racional cuyo cuadrado es 2. Eso lo que le dice a uno es que ese conjunto le falta algo. Y entonces lo que diferencia a los reales de los racionales son, eh, bueno, en realidad es el axioma de completez. Ahora vamos a hablar un poco del orden, ¿sí? Porque los racionales también van a satisfacer estos axiomas de orden. Bueno, estos axiomas de orden aquí los voy a presentar un poquito diferentes. Entonces la idea es, ¿cómo se habla del orden en un conjunto, o en particular, ya sea el conjunto de los números racionales o el de los números reales? Entonces la idea es, va a existir un subconjunto o un conjunto P contenido en R, que este es el conjunto de los que vamos a llamar los positivos, que satisfacen estos tres axiomas. Entonces, cualquier número real, o él está en P, o él es cero, o su inverso aditivo está en P. Fíjense que lo que estoy diciendo acá es, cualquier número real, o él es positivo, o él es cero, o su inverso aditivo es positivo. Claro, digamos, como nosotros ya conocemos los números reales y sabemos cuáles son los positivos, pues esto se puede decir como, da un número real, o él es positivo, o es cero, o es negativo, ¿no? Porque los que no están en P y que no son cero, pues son los que llamamos los negativos. Pero aquí básicamente lo que estoy diciendo es, o el número es positivo, o sea, o está en P, o es cero, o su inverso aditivo está en P. Si tengo dos números reales y ambos están en P, su suma también está en P. O sea, lo que estamos diciendo es que la suma respecto al conjunto P es clausurativa. Si lo pongo en términos de positivo, lo que estoy diciendo es, dados dos números positivos, yo los sumo y eso me da nuevamente otro número positivo. Y si tengo dos números reales que están en P, su producto también está en P. O sea que el conjunto P respecto de la suma y el producto, o bueno, mejor, la suma y el producto restringidas al conjunto P son operaciones clausurativas. Bueno, ahora, ¿por qué este conjunto P me permite hablar del orden? Bueno, entonces la idea es que yo puedo definir una relación de orden de esta forma.
Si yo tengo números reales, yo voy a decir que A es más pequeño que P, si solamente si, cuando yo sume B más el inverso aditivo de A, eso sigue estando en el conjunto P. Fíjense que lo que estamos diciendo aquí es como que A es más pequeño que B, si B menos A es positivo. Entonces, bueno, y podemos hablar también de la relación de mayor, si A es más grande que B, si B es más pequeño que A, y podemos incluir una relación, digamos, donde se permitan igualdades, como A es menor o igual que B, si solamente si, o A es más pequeño que B, o A es igual a B, o A es mayor o igual que B, si B es menor o igual que A, y podemos, digamos, escribir una relación entre tres elementos como A es menor o igual a B y B es menor o igual a C, que lo escribimos de forma compacta así, si pasan, digamos, estas dos cosas en simultáneo. Entonces, fíjense cómo el conjunto P es el que me termina diciendo si un número es más pequeño que otro. ¿Sí? Entonces, A es más pequeño que B, si cuando yo a B le sumo el inverso aditivo de A, eso me da un número positivo. Fíjense que esto es lo mismo que decir que B menos A es mayor que cero. Bueno, claro, los números racionales también con la forma en como los hemos ordenado, o sea, como lo hemos hecho en las clases anteriores, también satisfacen todo esto. Entonces, fíjense que todas estas propiedades, tenemos 11 propiedades de las operaciones suma y producto, más otras 3 que tienen que ver con el orden, todos los satisfacen los números racionales. ¿Qué es lo que no satisfacen los racionales y qué hace a los reales diferente? Pues lo que conocemos como el axioma de completez, que lo que dice es que si yo tengo un subconjunto de R que es no vacío y acotado superiormente, o sea que hay números reales más grandes que todos los elementos que estén en A, entonces necesariamente existe un número real que es el supremo. Claro, los números racionales no satisfacen esto porque si yo empiezo a pensar en el conjunto de todos los números racionales cuyo cuadrado es más pequeño que 2, no hay un número en los racionales que sea más grande que todos esos elementos. Bueno, que en realidad que sea la menor de todas las cotas superiores, porque ese número, su cuadrado debería ser 2, y ya sabemos que ese número no existe en los racionales. Entonces, la existencia de los supremos es lo que hace a los reales diferente. Entonces, digamos que esta construcción axiomática de los números reales lo que diría es lo siguiente. Entonces, esto se toma como un axioma, ¿sí? Existe un campo ordenado completo que se llama R, bueno, que notamos como R, y se llama el conjunto de los números reales. Ahora, esta palabra campo, ¿qué es un campo? Un campo es un conjunto con dos operaciones que tiene estas 11 propiedades de, digamos, con las operaciones. Esto es lo que nosotros llamamos campo. Ordenado, pues que tiene un orden, ¿sí? Que es lo que está acá. Entonces, los racionales son un campo ordenado. Pero lo que hace diferente aquí a los reales es esta palabra, completo. Y completo lo que quiere decir es que tiene este axioma número 15. ¿Sí? Entonces, todo conjunto no vacío y acotado superiormente tiene, digamos, un elemento supremo. Eh, Cuando uno está hablando de, digamos, de la construcción matemática de un objeto a través de axiomas, porque es una forma, digamos, de hacer matemática muy diferente a como veníamos haciendo la construcción, por ejemplo, de los números racionales, pues tiene que haber una especie de consistencia axiomática. Es decir, si yo tengo dos conjuntos que tienen esas 15 propiedades, o sea, digamos, dos conjuntos que son campos ordenados completos, pues de alguna forma ellos deben tener la misma forma. ¿Sí? Eso en matemáticas se llama isomorfos, ¿sí? Y solamente se diferencian es en la forma en como yo los represento, como yo los escribo, ¿sí? Yo sé que esta parte aquí es un poco como extraño, porque nosotros no hemos hablado mucho sobre las representaciones de los elementos en los conjuntos, salvo, por ejemplo, cuando hablamos en bases o cuando los números racionales los escribíamos como el cociente de dos enteros o los escribíamos con una representación decimal. Pero la idea es, si yo tengo dos conjuntos con esas 15 propiedades, pues lo único que cambia de un conjunto a otro es la forma como estoy escribiendo esos elementos, ¿sí? Pero ellos necesariamente tienen que tener la misma forma, ¿sí? Por supuesto que esto, digamos, no lo vamos a abordar en el curso, pero es como para que ustedes vean que
Cuando uno en matemáticas construye un objeto a través de axiomas, o sea, el axioma lo que dice es, vea, tiene que existir un conjunto con estas 15 propiedades, entonces, pues que efectivamente existe y es único, ¿sí? Por supuesto que también hay construcciones de los números reales, así como hemos venido haciendo las construcciones de los números racionales, pero pues eso se escapa bastante de este curso. ¿Sí? De hecho, a los matemáticos les tomó mucho tiempo tener esa formalización constructivista de los números reales. Bueno, entonces por ahora, digamos como para resumir, cuando uno piensa en los números reales, lo que uno piensa es en un conjunto, ¿sí?, de números en donde tenemos 15 propiedades. O sea, podemos hacer 15 cosas eh, a priori, sin necesidad de demostrarlas, con esos elementos. Entonces los podemos sumar, los podemos multiplicar, tenemos estas 10 propiedades, podemos relacionar las dos operaciones y se relaciona a través de esta igualdad, que sería el axioma 11. Los podemos ordenar, o sea, podemos decir si hay un elemento que es más pequeño que otro. Eh, Eso se establece a través del conjunto de los números positivos, los que llamamos los positivos, y tenemos una quinceava propiedad o un quinceavo axioma que dice que cualquier conjunto no vacío que tenga cotas superiores, pues tiene que tener una cota superior que es la más pequeña de todas, que es la que llamamos el supremo. Entonces, en los reales vamos justamente a trabajar con estos 15. Fíjense que estos primeros 11 son axiomas algebraicos. Algebraicos me refiero a que tienen que ver con operaciones, o sea, las operaciones suma y producto. Estos tres son axiomas de orden que me dicen cómo están ordenados los números reales. Y este último axioma, que se llama el axioma de completez, es un axioma topológico. Topológico quiere decir que es el axioma que de alguna forma le da, me dice cómo es que están dispuestos los elementos, ¿sí? Es un axioma que le logra dar forma al conjunto de los números reales. Bueno, y para allá vamos un poco. Bueno, claro, ¿cómo se relaciona esto con todo lo que veníamos haciendo? Porque nosotros empezamos con los naturales, que eran los conjuntos que usábamos para contar, los lográbamos sumar, simplemente como contando, ¿no? Como cuando uno aprende a sumar en el colegio. Entonces, 2 manzanas más 3 manzanas, las reúne y cuenta y llega hasta 5, entonces 2 más 3 es 5. De ahí dijimos que entonces íbamos a agrandar el conjunto colocando unos elementos que tenían una rayita y entonces iban a ser los inversos aditivos de los naturales. Luego hicimos algo muy parecido con los racionales y en cada conjunto íbamos definiendo las operaciones. Claro, la idea es que una vez que uno hace la construcción axiomática de los números reales, pues no se pierde todo el trabajo que ya hicimos, porque en ese conjunto necesariamente tienen que vivir estos tres conjuntos de los que hablamos, igualitos con sus operaciones. Ahora, veamos por qué pasa eso. Bueno, eso pasa por lo siguiente. En los reales dijimos que había un elemento que se llamaba el 1, que era el módulo del producto o el elemento neutro. Entonces, como está el 1, entonces yo puedo sumar el 1 consigo mismo, ¿sí? Entonces, el 1 es un número real, el 1 es un número real, yo los puedo sumar y la suma de ellos dos de dar otro número real. Ese número real lo llamamos 2. Y si existe el 2, entonces ahora yo puedo sumarle otra vez el 1. Y eso me va a dar un nuevo número real. Y entonces se lo llamamos el 3 y así sucesivamente. Y fíjense que ahí hemos logrado construir los números naturales. Y claro, una vez que construimos los números naturales, pues podemos construir los enteros, tomando los naturales, agregando los inversos aditivos de todos los números naturales y agregando el 0. Y ahí entonces tenemos el conjunto de los enteros. ¿Y cómo construimos los racionales? Pues simplemente para cada número natural, perdón, para cada número entero, su inverso aditivo lo escribimos de la forma 1 sobre n. Recuerden que esto es simplemente una forma de escritura. En los números reales, digamos, es un poco más útil poner n con un -1 arriba, que esto por ahora va a estar relacionado con la potenciación, pero pues por ahora simplemente simbología. Pero esa simbología también la podemos volver a representar como 1 sobre n.
Y entonces los números de la forma m sobre n, pues sería como m multiplicados con el inverso multiplicativo del n. Entonces, como este es un número entero distinto de cero, pues tiene que existir un inverso multiplicativo. Y el conjunto de todos estos números serían los racionales. Y uno puede verificar que la suma de racionales, vamos a hacerlo aquí rápidamente, digamos, si yo hago P sobre Q más R sobre S, eso sería como P por el inverso multiplicativo de Q más R por el inverso multiplicativo de S. Eh, Recuerden que en la multiplicación, cuando yo multiplico por 1, él es el neutro, entonces voy a poner aquí un por 1 acá y un por 1 acá que no estaba, pero lo puedo escribir porque justamente es el neutro. Pero ese 1, en este caso, lo puedo escribir como el inverso de S por S, y este 1 que está acá lo puedo escribir como el inverso de Q por Q. Y como yo puedo, digamos, reagrupar, ¿cierto? Entonces, digamos, asociamos este Q a la menos 1 por S a la menos 1, que lo puedo escribir como el inverso multiplicativo de Q por S. Y aquí me queda PS, aquí me queda QR, y me queda un factor común ahora, que es el inverso multiplicativo del producto Q por S. Y entonces, digamos que esta suma, que arrancó acá, la puedo escribir ahora sí, pero fíjense que esto, por la simbología que hemos estado usando, es PS más QR sobre Q por S, que es justamente la forma como nosotros dijimos que se sumaban los números racionales. Entonces, fíjense que cuando yo estoy en el conjunto de los números reales, la existencia del 1 me genera la existencia de todos los naturales. La existencia de los inversos aditivos de los naturales, junto con el 0, me genera la existencia de todos los enteros. Y con los enteros y los inversos multiplicativos de los enteros no cero o no nulos, construyo todos los racionales. Y la forma de operarse es igualito a como veníamos haciendo. O sea que eh, en este conjunto de números reales que existe ahora de forma axiomática, ahí de manera natural y de manera inmediata aparecen todos los tres conjuntos que nosotros sí construimos con las operaciones realmente idénticas a como las veníamos haciendo. Entonces, bueno, pues todo el trabajo que hicimos no se ha perdido, haciendo digamos, abarcando los números reales de forma axiomática, porque, digamos, ahí se nos refleja todos los conjuntos que ya logramos construir. Y además, digamos, pues tenemos un montón de propiedades algebraicas que vienen de esos primeros 11 axiomas, bueno, de los primeros 14 axiomas. Por ejemplo, cuando yo multiplico un número real por cero, eso me da cero, que es lo que uno ha aprendido en el colegio toda la vida, ¿no? O sea, multiplicar por cero da cero. Si tomo el inverso del inverso aditivo de A, entonces eso me da A, que es lo que, digamos, después desemboca en la regla de menos por menos da más, básicamente lo que estamos diciendo ahí. Si yo sumo el inverso aditivo de A con el inverso aditivo de B, eso me da el inverso aditivo de A más B, que después esto desemboca en decir que uno factoriza el menos, ¿sí? Porque es más o menos lo que está diciendo acá, que tomo el menos como si fuera una especie de factor común. Si yo hago menos 1 por A, eso me da el inverso aditivo de A. Y bueno, digamos, todas las propiedades algebraicas con las que uno lidia día a día, por ejemplo aquí el inverso aditivo de A por el inverso aditivo de B, es A por B, aquí vuelve y juega la regla del menos por menos me da más. Si yo multiplico A por B, entonces porque uno de los factores tiene que ser cero. O sea, esto, fíjense que es interesante. Y esto es una equivalencia, ¿no? O sea, para que un producto de cero es porque uno de los factores es cero. Y si uno de los factores es cero, pues el resultado es cero. Esa es en esencia la propiedad de uno. Y propiedades de ese tipo tengo muchas, muchas. Bueno, esta la usé ahorita cuando estaba hablando del producto de números racionales. El inverso multiplicativo de A por el inverso multiplicativo de B es el inverso multiplicativo del producto de A por B. Tenemos cosas como, por ejemplo, todo lo que aprendimos, por ejemplo, el teorema de Newton funciona porque se basa únicamente en las reglas algebraicas. Entonces, por ejemplo, A más B al cuadrado es al cuadrado más 2B es A por B más B cuadrado. Eh, Existe ahora un número real cuyo cuadrado es 2, que es el que llamamos raíz de 2.
todo número multiplicado consigo mismo me da un número positivo, bueno, no negativo de hecho. Bueno, y muchas más. O sea, todas las propiedades algebraicas que ustedes aprendieron en el colegio, todas están aquí y son válidas en el conjunto de los números reales. Claro, todas estas propiedades, digamos, aquí en un CIE 11, pero pues obviamente son muchísimas más, todas esas propiedades se pueden demostrar a partir de estas, bueno, si no tienen que ver con orden, pues a partir de estas 11 propiedades, y si hay cosas que tienen que ver con orden, pues hay que incluir estas de acá. Bueno, bueno, así como yo verifiqué acá que la suma de los números racionales es la misma que ya habíamos definido a partir de, digamos, de las operaciones con sus propiedades definidas como axiomas, pues ustedes pueden verificar que en los naturales, en los enteros y en los racionales, pues se preservan las dos operaciones y también todo el orden. Es decir, todo lo que hemos hecho antes de hablar de números reales, todo se mantiene una vez que yo impongo los números reales de forma axiomática. Entonces, bueno, eso se los dejo ahí de tarea. Verificar eso y además verificar, por ejemplo, este tipo de propiedades. Bueno, entonces, hablemos un poquito más sobre la completez, que es realmente lo que diferencia a los racionales de los reales. Bueno, perdón, yo estoy acá con el otro equipo. Giancarlo tiene la mano arriba, no sé si desde hace tiempo no me estaba fijando, pero adelante, Giancarlo, ¿qué pregunta tienes? No, profe, la acabé de levantar. Era una idea porque aquí no me quedó claro los restaurantes pertenecen o no, porque, o sea, en no hay completos vimos que no se puede por el tema de las cuotas, ¿sí? Pero entonces vemos que sí cumplen todas las propiedades necesarias, así que hacen parte de los reales o no. Espera, disculpa, ¿me puedes hablar un poquito más fuerte? Pero, si no duda dicen que no sé si al fin los racionales quedaron en los reales o no, porque en el teorema de completud vimos que por el tema de las cotas, ¿no? No podía quedar, pero después vimos que sí cumplen todas las operaciones que pues, plantea la descripción del conjunto real. Entonces, ¿hace parte o no? Sí, o sea, justamente era lo que estaba intentando decir, decir acá. Es decir, eh, la axiomática dice, hay un conjunto, voy a a hacerlo aquí como si fuera una bolita. Entonces, hay un conjunto que llama los números reales, ¿sí? Entonces, aquí tenemos 15 propiedades que se obtienen por axioma. Entonces, aquí está necesariamente el uno, que digamos es uno de los axiomas, ¿sí? Devolvámonos por acá a los axiomas. Entonces, ve, aquí dice, existe el uno, ¿sí? Que el uno es el neutro de la operación producto. Entonces, listo, ahí está el uno. También existe el cero, ¿no? O sea, porque es otro axioma. Entonces, existe el uno y el cero. Pero existe, si está el uno, entonces está el uno más uno, que es 2. Que bueno, lo simbolizamos como 2, ¿sí? Existe el 2 más uno, que sería el 3. Bueno, y así sucesivamente seguimos, y entonces lo que hacemos es construir aquí adentro el conjunto de los números naturales. Ahora, existen también todos los inversos aditivos de ellos, o sea que por aquí en algún lado está el inverso aditivo del 1, por aquí en alguna parte está el inverso aditivo del 2, por aquí está el inverso aditivo del 3, y así sucesivamente. Y entonces ahora todos estos junto con el 0 me generan los números enteros. Ahora, si está el 1, el 2, el 3, el inverso del 1, el inverso del 2, el inverso del 3, el inverso aditivo, ¿no? Y está el 0, entonces ya tenemos todo z. Entonces ahora, necesariamente por aquí tiene que estar el inverso aditivo del 2. Así que lo vamos a escribir como un 1 sobre 2. Está por aquí el inverso aditivo del 3, que también lo vamos a escribir como 1 sobre 3. Está por aquí el inverso aditivo del menos 5, que lo vamos a escribir como 1 rayita y abajo un menos 5. Y entonces, claro, si están estos, también está, por ejemplo, la multiplicación de este. La multiplicación de este. Perdón, creo que se está demorando un poquito la pantalla. ¿Ustedes están viendo la pantalla? ¿Ven
escrito el inverso aditivo del 5? El inverso multiplicativo del 5. Muchachos. Aló, aló. Muchachos, creo que tuve problemas con mi internet. Creo que me desconecté por un momento. ¿Me confirman si me están escuchando? Sí, profe, te escucho bien, ahora sí. Listo, entonces regálame un segundo. Estoy esperando que se conecte la tablet para poder presentar pantalla. Listo, creo que ya. ¿Se ve la pantalla, chicos? Ok, listo. Entonces retomemos. Entonces, bueno, como estaba el 1, estaba el 2, el 3, los inversos aditivos de ellos, entonces están los inversos multiplicativos. El inverso multiplicativo del 2, el inverso multiplicativo del 3, el inverso multiplicativo del 5. Y también por ahí en alguna parte debe estar, por ejemplo, el inverso, la multiplicación. ¿Sí? La multiplicación, por ejemplo, de este con este. ¿Sí? Entonces, cuando yo por aquí tiene que estar la multiplicación del 2 con el inverso multiplicativo del 5. Bueno, esto es lo que escribimos como 2 rayita y abajo menos 5. Y entonces con todos esos productos se me genera otro conjunto más grande que es el de los racionales. Entonces, claro, necesariamente cuando uno, digamos, ya tiene un conjunto con esas propiedades que es el de los números racionales, necesariamente ahí tiene que estar metido dentro de él el conjunto de los números racionales, dentro de él los racionales, perdón, los enteros y dentro de él los naturales. O sea que sí, para responderle a Giancarlo, sí, en ese conjunto tiene que estar este. Claro, ahora si yo me pongo a mirar este conjunto, ¿cuántas propiedades tiene? Tiene 14 propiedades. ¿Sí? Que es de la 1 a la 14. ¿Sí? Claro, si yo miro, por ejemplo, los naturales, a ver, ¿qué propiedades tienen los naturales? Entonces, tiene la propiedad 1, dados dos naturales, yo lo sumo, me da otro número natural. Bueno, dependiendo si en los naturales digo que incluyó el 0 o no, voy a ponerle aquí el 0. Bueno, la propiedad 2 era la conmutatividad, también la tiene. La propiedad 3 creo que era la asociatividad, también la tiene. Tiene la propiedad del neutro, pero ya por ejemplo la propiedad 5, que es la de existencia de inversos, ya no la tiene. ¿Sí? Entonces, aunque en este estén las 15 propiedades, o sea, en el grande, o sea, aunque aquí yo tenga todas las 15 propiedades, pues cuando me voy a conjuntos más pequeños, no puedo, pues a lo mejor no tengo todas las propiedades, ¿sí? Por ejemplo, los naturales, si yo multiplico dos naturales, vuelve y me da otro natural, o sea que tengo la propiedad 6, esa multiplicación es conmutativa, o sea que tengo la propiedad 7, es asociativa, tengo la propiedad 8, existe el 1 como elemento neutro, o sea que tengo la propiedad 9, pero la propiedad 10, que es la existencia de inversos multiplicativos, no la tiene. Entonces fíjense que si yo pienso solo en los naturales, digamos de las 15 propiedades, por lo menos ya sé que fallan estas dos. ¿Sí? Y así ustedes pueden ir chequeando con, digamos, con cada conjunto. Este conjunto Q de las 15 tiene 14, todas, de la 1 a la 14, pero no tiene la 15. Y ya este conjunto R, pues sí tiene todas las 15 propiedades. Pero bueno, creo que la idea era responderle a Giancarlo. Entonces sí, en el conjunto de números reales, ahí por dentro de él están todos los racionales. ¿Sí, Giancarlo? ¿Ya todo ok? Gracias. Ok. Y Oscar, adelante. ¿Qué inquietud tienes? Profe, ¿cómo representarías entonces de la misma forma conjuntista el conjunto de los irracionales? Claro,
Si ustedes se dan, bueno, voy a usar ahora acá, a ver, se me ocurre por acá. Claro, si yo de alguna forma quiero sombrear un poquito estos racionales, es todo esto, ¿cierto? Claro, sabemos que en este conjunto hay más elementos. ¿Por qué? Porque ahora en los reales, en el conjunto de números reales, sí tengo la existencia de un número cuyo cuadrado es 2. Entonces, por acá, entonces vamos a, ¿qué color hay por acá? Verde. Entonces, por aquí tenemos ahora la existencia del raíz de 2. Tenemos otros números, tenemos por ejemplo el número pi, tenemos por ejemplo el número e, tenemos números como por ejemplo 1 más raíz de 2, porque si está el raíz de 2, si está el raíz de 2 y por aquí está el 1, yo los debo poder sumar. Bueno, la suma no me da racional, me da irracional. Entonces este que está acá. Entonces ya todo lo que está por fuera de aquí de Q, que ahora vamos a darle color verde por acá. Entonces todo esto que está aquí por fuera, esto que estoy haciendo aquí es un dibujo pésimo, porque pareciera que fueran más poquitos. De hecho, hay más irracionales que racionales, pero bueno, eso lo vamos a ver mucho después. Entonces, todo esto que está aquí en verde serían los irracionales. ¿Sí, Oscar? Ok, profe. Bueno, antes de dar la palabra a Luis Felipe, fíjense que esta es una idea de cómo me imagino, cómo me puedo yo imaginar el conjunto no es real. Esto es como si fuera una bolsa muy grande, donde por dentro de la bolsa hay montones de cosas. Cada vez que usted coja dos, por ejemplo, ya voy, ya les doy la palabra, chicos. Entonces, por ejemplo, yo tomo pi y tomo, no sé, el inverso aditivo de 3. Entonces, la multiplicación de ellos dos tiene que estar ahí en algún lado, ¿sí? Pero esta representación, que es, como decía Oscar, bastante conjuntista, pues no dice nada del orden, ¿sí? Porque pues ahí están los números, pero nada me dice como, ah, no, es que este de pronto, regálame un segundo. Epa. Ah, es que no sé cómo. Bueno, sin querer puse a Pablo Andrés de anfitrión, entonces Pablo Andrés queda con la tarea de cerrar los micrófonos que se abren a veces por ahí sin querer. Bueno, entonces, bueno, Santiago, gracias Santiago. Y gracias Pablo Andrés. O sea, Pablo Andrés me devuelve el poder de anfitrión, también se lo agradezco. Bueno, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que esta representación así en bolsitas, que es una bolsa donde están los números reales, por aquí están los enteros, porque pues no dice nada del orden, o sea, no me ayuda a ver, por ejemplo, si 1 más raíz de 2 es más grande que, no sé, que pi menos 1, por ejemplo, o 1 más raíz de 2 es más pequeño que pi sobre 2 o cosas así. Entonces, esta representación es un poco incómoda, ¿sí? O sea, de hecho, vamos a usar una mejor representación donde podemos no solamente observar a los naturales, a los enteros, a los racionales, sino que también nos va a decir algo del orden, ¿sí? Pero esto es simplemente representación. Esta es una primera forma en como yo puedo imaginarme el conjunto de números reales, pero pues vamos a encontrar una que es un poquito mejor. Bueno, ahora sí, Luis Felipe, cuéntame, Luis Felipe, ¿qué inquietud tienes? Profe, la propiedad uniforme haría parte de las propiedades que se pueden sacar de las 15 iniciales o ¿Cuál es la donde, propiedad uniforme? por ejemplo, A igual a B, entonces A por K es igual a B por K. Ah, bueno, sí, no, todas esas propiedades estarían acá. Vamos a ponerlo aquí como propiedad 12. Entonces, ¿cómo fue que me dijiste? Bueno, por ejemplo, A es igual a B, sí, solamente sí. A por C es igual a B por C para cualquier C distinto de 0. Entonces, por ejemplo, pero cosas como esta, todas las propiedades se desprenden de esas 15 de las que hablamos, ¿sí? No necesariamente todas, pero digamos, por ejemplo, esta a lo mejor sale con las propiedades
de 1 a 11. Sí, no sé exactamente con cuáles. Perdón, pero esto se puede probar a partir de las 15 propiedades. O sea, digamos, lo único que aceptamos como algo que no necesitamos probar son las 15 propiedades de las que hablamos. De ahí en adelante, todo, absolutamente todo, se puede y se debe demostrar. ¿Sí, Luis? Sí, sí, gracias, profe. Listo, ok, gracias. Bueno, entonces, como les decía, esto es una forma de representar los números reales que no está mal, pero no es práctica. Entonces, hay una mejor y es representar los números reales como una recta. ¿Sí? Entonces, justamente la completez, esto no lo podemos hacer con los racionales, la completez me dice o me implica que hay una correspondencia biunívoca entre números reales y puntos de la recta. Es decir, yo puedo dibujar una recta y a cada punto de la recta representarlo a través de un número real. Claro, digamos, eso se llama la recta numérica. La recta numérica seguramente es algo que ustedes ya conocen, pero es muy sencillo. Simplemente arrancamos, bueno, voy a hacer aquí otro dibujo porque ese ya lo tengo hecho completo. Pero la idea es, vamos a dibujar una recta y cada punto de la recta es un número real y todo número real es un punto de la recta. ¿Sí? O sea, eso es lo que quiere decir con correspondencia biunívoca. Todo número real yo lo puedo ubicar de manera única como un punto en la recta y todo punto en la recta es un número real. Claro, si yo pienso en los racionales, ustedes pueden ubicar los racionales en la recta numérica, pero hay puntos de la recta numérica que no son racionales. Entonces ahí la correspondencia no es biunívoca. Entonces esta es una representación de los números reales que me sirve no solamente para entender cómo están ubicados los, digamos, cómo representar estos números, sino que también me dice sobre las operaciones y me dice sobre el orden. Entonces, claro, ¿cómo arrancamos? Pues, como arrancamos siempre, o sea, los números reales tienen dos números, en esencia, el 0 y el 1, a priori. ¿Listo? Ahora, pero si está el 0 y el 1, entonces debe estar el 1 más 1. Entonces el 1 más 1 lo vamos a representar como si esto fuera una unidad. Y entonces aquí ponemos otra una unidad. Y entonces el 1 más 1 me quedaría aquí, que es 2. ¿Sí? Y si me corro hacia, eso es, digamos, lo que hago es como correrme hacia la derecha, 2 unidades. O sea, tomamos esto como factor de unidad. Sí, recuerden que, digamos que digamos, los números reales, o bueno, si recuerdan mucho más allá de las primeras clases, digamos que las matemáticas en la humanidad han tenido muchas utilidades. Entonces, una de ellas, por ejemplo, contar, y ahí aparecieron los números naturales, pero otra esencia es medir. Y cuando medimos, entonces cuando queremos medir, por ejemplo, la diagonal de un cuadrado, entonces es donde aparece el raíz de 2, y entonces se nos hace difícil solo con los números racionales. Entonces, aquí podemos pensar esto como una unidad de medida, y entonces cuando yo pego esta unidad de medida acá, entonces ahora tengo 2 unidades de medida y ahí tengo el 2. Ahora puedo hacer exactamente lo mismo, pero hacia el lado izquierdo. Entonces por aquí también tengo una unidad y entonces el que aparece aquí es el -1. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahora me corro hacia la izquierda, otra unidad. Y entonces ahora por aquí, en alguna parte, no sé, aparece el inverso aditivo de 2. Entonces fíjense que de esa forma, pues ahora sí voy a esta que ya tengo hecha. Entonces yo tengo la recta numérica, empiezo ubicando el 0 y el 1, ellos me están definiendo una unidad de medida y a partir de esa unidad de medida pues puedo poner el 2, el 3, hacia la izquierda el -1, el -2. Entonces fíjense que ya he ubicado todos los enteros. Si quiero ubicar los racionales, entonces lo que hago es particiones de la unidad. Entonces, por ejemplo, si yo parto aquí esto en 10 pedazos, entonces, no sé, digamos que tomo 8 de esos, entonces ahí quedaría, bueno, aquí escribí 0.8, pero este es el, bueno, 0.8, o este sería el 8 décimos, o también sería el 8 por el inverso multiplicativo del 10. Bueno, la multiplicación le estoy poniendo un puntico.
Entonces, por ejemplo, por acá. Entonces, por aquí, si yo parto la unidad en medios pedazos, entonces tengo un medio pedazo, otro medio pedazo, otro medio pedazo. Entonces, aquí estaría ubicado el que llamamos 1.5 o que también lo podemos llamar como 3 medios, o que también sería el 3 multiplicado con el inverso multiplicativo del 2. Entonces, fíjense que todos los números racionales los puedo ubicar en esta recta numérica. Ahora, entonces, ¿por qué, digamos, la recta es una mejor representación que esta que hice aquí, por ejemplo? Entonces, porque aquí yo les decía, aquí está el 1, y cuando sumo el 1 con el 1, eso es otro real, bueno, digamos que es este 2. Y si al 2 le sumo 1, entonces me da este 3. Pero digamos, la posición de ellos en donde yo los dibuje, pues no me dice nada, ¿sí? De que los esté operando. En la recta real es mucho más eficiente eso. Entonces podemos hablar, por ejemplo, voy a hablar de la suma primero. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sumo A más B? Después simplemente yo tengo A aquí, ubico el número A, y si el B es positivo, entonces yo me corro, digamos, una distancia B a la derecha, y ahí tengo A más B. Y si el B es negativo, entonces también me corro digamos, una distancia, pero la distancia sería menos B. Fíjense que si B es negativo, entonces menos B es positivo, ¿no? Porque todo número o es positivo o es cero, o su inverso aditivo es positivo. Entonces aquí estamos usando el axioma número 12. Entonces me corro hacia la izquierda una cantidad menos B, y ahí está ubicado A más B. ¿Sí? O sea, lo que estoy diciendo es, yo estoy en A. Si le estoy sumando un número positivo, entonces me corro hacia la derecha esa distancia, y ahí a donde termino, ahí está más B. Y si el número es negativo, pues las distancias siempre son positivas, entonces me corro hacia la izquierda, ¿cierto? Esa cantidad positiva, y ahí a donde llegue, ahí está A más B, ¿sí? Entonces fíjense que la recta, o sea, el poner los números reales como una recta, me permite en esa representación sumar fácilmente, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los positivos? Porque recuerden que esos son los que marcan el orden. Entonces, pues simplemente los positivos son todos los que están a la derecha del cero. ¿Y cuáles son los negativos? Pues los que están a la izquierda del cero. Estos serían los negativos, los inversos de los positivos. ¿Y cómo hago, por ejemplo, para multiplicar? Multiplicar es súper interesante, ¿sí? La idea es, a ver, voy a quitar aquí algunos elementos para que, a ver, creo que no. Vamos a quitar todo esto un momentico, para que vean cómo hago yo las operaciones en la, coloquémoslo por acá, listo. Entonces, aquí está, supongamos que aquí está el A y aquí está el B. Entonces, yo quiero hacer A por B. Entonces, ¿dónde está A por B? Entonces, bueno, yo digo que está aquí. Ahora, ¿por qué? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ubicamos el número 1, ¿cierto? Y en ese número 1 vamos a poner una línea perpendicular que también mida 1. Entonces, es este que estamos poniendo acá. Entonces, ahí está. Esto mide 1, esto mide 1. Ahora vamos a trazar una recta que pase por aquí y por acá. O sea, digamos, vamos a construir este triángulo. Ya sabemos que esto aquí mide raíz de 2, pero eso no es lo importante. Aquí vamos a trazar una recta o una semirrecta que pase por acá y por acá. Entonces esa sería este que está acá. Listo. Bueno, y más o menos eso, ahí. Listo. Ahora, entonces vamos a trazar aquí una línea perpendicular que pasa aquí por A. Entonces, esa sería esta linecita que ya tengo acá dibujada. Sería esto que está acá. Entonces, claro, como esto mide 1 y esto mide 1, entonces si esto aquí mide A, entonces esta línea roja que está aquí también tiene que medir A. ¿Sí? Simplemente es como trigonometría o simplemente pues por triángulos semejantes. ¿Sí? Este triángulo que está aquí es semejante a este triángulo que está acá.
Y entonces la relación que hay entre estos dos, que es ser iguales, esto mide 1 y esto mide 1, es la misma relación que hay entre estos dos lados. Estos dos lados también son iguales. Como este mide A, pues este acá mide A. Bueno, ahora vamos a trazar así. Ahora vamos a unir este punto con B. Así que sería, yo tenía el aquí pintado, entonces ponemos acá. Esa. Listo. Ahora vamos a trazar este punto. Vamos a unir B. Vamos a poner esto por aquí más arribita. Y ahora sí. Entonces ahora vamos a trazar un segmento que una B con este vértice de aquí arriba, ¿sí? Del triángulo que armamos aquí con 1 y 1. Bueno, y ahora vamos a trazar una paralela a esta línea, pero que pase por este punto. Entonces, esa paralela va a pasar aquí por este set. Entonces, esa paralela, ya la tenemos por acá dibujada, la vamos a poner acá. Listo. Y entonces la afirmación es que este número que queda acá, en ese punto, ese es A por B. Ahora vamos a ver por qué pasa eso. Entonces aquí tenemos dos triángulos, que es este triángulo que está acá y este triángulo que está acá, y ellos son semejantes. Entonces, como son semejantes, entonces las bases, digamos, esta base que es Z dividido entre esta base que es B, es lo mismo que la división entre las alturas. Entonces, esta altura es A, como dijimos ahora, y esta altura es 1. ¿Sí? O sea, la división entre las bases, o sea, esta base que mide Z es a esta base que mide B, como esta altura, que es A esta altura, que es 1. Entonces, eso se llama el teorema de Taggs, ¿sí? Para triángulos semejantes. Entonces, si Z sobre B es lo mismo que A sobre 1, entonces simplemente despejamos Z. Entonces pasamos este aquí a multiplicar, este aquí a multiplicar. Z por 1 me da Z, y aquí B por A pues me da A por B. O sea, que ¿cuánto mide Z? Z mide A por B. Entonces, fíjense que en la recta numérica, o sea, cuando yo ubico los números reales a través de esta recta, con esta consigna, ¿no? O sea, cada punto es un número real y todo número real es un punto. O sea, no se me queda nadie por fuera. Entonces, yo puedo sumar simplemente corriéndome a la derecha o corriéndome a la izquierda, depende si estoy sumando un número positivo o negativo. Y para la multiplicación, pues aquí, digamos, este es el caso cuando estoy multiplicando dos números positivos, ¿no? Cuando quiero multiplicar números con signo, pues la idea es hacer la multiplicación con las partes positivas y luego utilizar la regla de los signos. Pero básicamente, digamos, con solo geometría, yo puedo ubicar dónde están los productos. O sea, si yo quiero hacer raíz de 2 multiplicado por pi, entonces simplemente pues hago este truco y yo sé exactamente cuál punto de la recta le corresponde raíz de 2 por pi. Entonces fíjense que esa es una mejor representación que el de la bolita, ¿sí? Entonces aquí está R, por aquí está Q, entonces porque esto es ineficiente, ¿no? No me está diciendo cómo se relacionan los elementos a través de las propiedades o a través del orden. Y bueno, y aquí el orden, que creo que me lo salté. ¿Cómo sé que A es más pequeño que B? Pues simplemente si cuando yo ubico el A y el B, pues A está a la izquierda de B. Entonces es muy simple, o sea, yo ubico una recta, empiezo a ubicar todos los números reales y el que está a la izquierda de uno que está a la derecha, pues es porque es más pequeño. O el que está a la derecha de uno que está a la izquierda, pues es porque es más grande. Ahora, también podemos ubicar algunos irracionales, porque ahora, esto que dice acá, de ubicar, por ejemplo, el 1, el 2, luego el 1 medio, el 0.8, bueno, ahí podemos ubicar muchos números. También me tendría que ver cómo ubico los irracionales. O sea, todo irracional tiene que estar en alguna parte y todo punto de acá o es racional o es irracional. Pero los irracionales son un poco más complicados porque pues justamente los irracionales depende de dónde vienen para ver cómo los ubico yo en la recta numérica. Pero vamos a hacer un truco con algunos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, como ya les dije, aquí cuando yo formo este triángulo, aquí perpendicular, entonces este segmento de acá
mide raíz de 2. Entonces yo puedo tomar, por ejemplo, vamos a ver si lo puedo hacer con un círculo. No sé si me cuadro, vamos a ver. Digamos que yo tomo un círculo, está como muy grande. Así. Entonces vamos a hacerlo aquí un poquito más pequeño. Creo que ahí más o menos el centro está aquí. Entonces aquí está raíz de 2. Entonces este número que está acá, porque digamos esto es un radio, que es raíz de 2, esto es otro radio, tiene que medir lo mismo, es raíz de 2. Entonces básicamente lo que estoy diciendo es que si yo me traigo aquí con una especie de compás o de círculo, me traigo este número aquí hacia abajo, entonces aquí está el número raíz de 2. Vamos a borrar el círculo, que ya no lo necesito. Listo. Entonces ahí logramos ubicar el número raíz de 2. Ahora, ¿cómo ubicamos, por ejemplo, el raíz de 3? Entonces, pues muy sencillo. Tomamos ahora este segmento del lado 1 y ahora lo ponemos acá. Y vamos a trazar el segmento que va desde aquí hasta aquí. Vamos a poner más gruesito. Este. Entonces, por Pitágoras, este lado que está aquí va a medir, este lado que está aquí va a medir la raíz cuadrada de uno de los catetos al cuadrado, que sería raíz de 2, más el otro cateto al cuadrado, que sería 1. Bueno, entonces esta raíz de 2 al cuadrado me da 2 y 1 al cuadrado me da 1, o sea que esto da raíz de 3. Entonces aquí volvemos a hacer el truco del círculo. Entonces vamos a trazar un círculo grande. Tratamos de que su centro nos quede en el 0. Bueno, entonces algo aproximado. Y entonces ahora ahí nos traemos aquí este segmento para acá. Entonces esto mide raíz de 3, que es un radio. Este es otro radio, también tiene que medir lo mismo, raíz de 3. Y entonces aquí está raíz de 3. Y vamos a borrar acá, vamos a borrar esto y esto. Y ahora, ¿cómo ubicamos raíz de 4? Que bueno, raíz de 4 es 2, eso es muy fácil de ubicar, pero podemos hacer exactamente el mismo truco. Ponemos ahora el 1 acá. Y trazamos este segmento hasta acá. Y también lo bajamos aquí, digamos, con un circulito. Y entonces aquí está ubicado el raíz de 4. Claro, bueno, vuelvo a jugar. Ya sabemos que raíz de 4 es 2. ¿Y cómo seguimos así ubicando raíz de 5? Pues lo mismo. Tomamos ahora este segmento que mide 1. Y lo ponemos acá. Y nuevamente trazamos el segmento. Vamos a ver qué color tenemos por acá. Amarillo. Y lo mismo, lo bajamos con un compás y aquí nos queda el raíz de 5. Bueno, y así sucesivamente. Entonces fíjense que de esta forma podemos ubicar por lo menos algunos irracionales, pues todos los que son raíces cuadradas de números naturales. Entonces vamos a seguir aplicando el mismo truco. Ya luego, sumando o multiplicando, pues puedo ubicar, por ejemplo, el raíz de 2 más 1, el raíz de 2 por el, no sé, bueno, pero raíz de 2 por raíz de 7, pues igual me da raíz de 14, ¿no? Que también lo puedo ubicar por este método. Pero podría ubicar el raíz de 2 más 1 multiplicado, por ejemplo, por raíz de 3. Bueno, es decir, digamos, de esta forma y de esta forma, pues ya puedo empezar a agrandar el conjunto de números irracionales que yo puedo ubicar sobre la recta numérica, pero pues es como para que vean cómo mezclando un poquito con geometría,
esta representación de los números reales a través de una recta, pues es algo óptimo, es algo que nos sirve mucho. Bueno, creo que por aquí, Giancarlo, sí, adelante, ¿qué inquietud tienes? Sí, profe, este método para buscar las raíces, pues ya que no existen, ¿hay alguna forma o un fin de hacerlo con recursos negativos? ¿Me puedes hablar un poquito muy fuerte? Claro, que si este método de ubicar las raíces en la recta, pese a que no existan, ¿hay alguna forma de intentarlo hacer con las raíces negativas? ¿Con las leyes de qué? Raíces negativas. Ah, raíces negativas. Bueno, raíces pares de negativos no existen, ¿no? Es decir, si yo quisiera ubicar, no sé, a ver si por ejemplo raíz de -3, entonces esto no es un número real, ¿no? Bueno, ahora, ¿por qué? Vamos a hacer aquí un paréntesis. Raíz cuadrada de -3, digamos que este número lo vamos a llamar A. Pues la idea de ese número sería un número cuyo cuadrado me dé -3. Recuerden que -3 es negativo porque está a la izquierda del cero. Pero justamente dentro de esas propiedades que uno puede probar es que siempre que un número se multiplica consigo mismo, siempre da un número a la derecha del cero. Entonces, digamos, los números reales tampoco son tan perfectos porque no nos permiten, por ejemplo, encontrar un número tal que multiplicado consigo mismo me dé -3. Eso no existe, ¿sí? Vamos a hablar de conjuntos más grandes donde este tipo de cosas sí se pueden hacer, pero por ahora no. Ahora, uno podría preguntarse, ¿cómo ubico, por ejemplo, el menos raíz de 2? Entonces, pues bueno, el menos raíz de 2 es un poco más sencillo. Ese sí existe porque, pues si ya sabemos que de aquí a acá, perdón, de aquí a aquí, esto mide raíz de 2, entonces simplemente ahora yo tomo la misma medida hacia el lado izquierdo y ahora ahí queda el menos raíz de 2. Sí, o sea, los números negativos, que son los inversos aditivos de todos los que están a la derecha, se ubican simétricos con sus respectivos. Es decir, si aquí está el 1, de manera simétrica está el inverso del 1, el inverso aditivo. Entonces, si por aquí ubicamos al raíz de 2, entonces de manera simétrica, como si esto fuera una especie de espejo, pues por aquí ubicamos el menos raíz de 2. Entonces, esos los puedo ubicar así, ¿sí? Por eso decía que aquí yo solo multipliqué números positivos, pero si quiero multiplicar, no sé, por ejemplo, raíz de 2 por -3, entonces pues yo hago raíz de 2 por 3 y una vez que lo ubique, me voy para el otro lado y ahí queda el -3 raíz de 2. Entonces, bueno, digamos, ese tipo, digamos, la parte de los signos es simplemente hacer una reflexión con el cero hacia el lado izquierdo para ubicar los negativos. Y pues, digamos, números como estos, pues no, esos no son números reales, porque pues, un número multiplicado consigo mismo nunca da negativo, siempre da mayor o igual que cero. Pero también quedan muchas dificultades, es decir, si ustedes me dicen, ubiquemos el número. Bueno, el número pi tal vez sí lo puedo ubicar, pero por ejemplo el número o digamos, hay muchos números irracionales que son importantes digamos, por la forma en donde aparecen o porque ayudan a describir ciertos fenómenos, pero ubicarlos sobre la recta real es realmente muy difícil de manera exacta, porque esto que estoy haciendo es una ubicación exacta. Yo sé que exactamente aquí está raíz de 2. Bueno, exactamente comillas, porque yo sé que la lineecita es gruesa y a lo mejor estoy ubicando, tratando de abarcar muchos números ahí, pero como si esto fuera muy fino, ahí está exactamente raíz de 2, aquí está exactamente raíz de 3. Eh, para los demás lo que uno hace es aproximaciones, ¿sí? Es decir, si me dicen ubique el número E, entonces el número E es aproximadamente 2.7172, bla, 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 entonces yo intento ubicarlo lo más aproximado posible, ¿sí? Pero eso es como la idea. Lo que está de fondo es todo número real es un único punto en la recta y todo punto en la recta es un número real. ¿Sí estuvo un poquito claro, Giancarlo? Pues me surge otra pregunta, profe. Sí, dime. Por raíz cúbica, como Eso, sí. Entonces, claro, raíces cúbicas
también tienen mucha dificultad. Bueno, y en general, o sea, si me digan, ubique la raíz quinta de 2, que también es un número racional. No, bueno, a lo mejor tendría que pensar cómo hacerlo, pero no hay una forma estándar. Es decir, digamos, ¿cuál es la moraleja? La moraleja es, la recta real es una representación de los números reales bastante buena, ¿sí? Efectivamente puedo ubicar todos los números racionales con exactitud y hay algunos números irracionales que los puedo ubicar también con exactitud con ayuda de la geometría. Pero no todos los números racionales los puedo, o sea, de hecho no puedo encontrar un método geométrico que me ubique todos los números irracionales. Bueno, ¿por qué? Hay unos, o sea, los números racionales, hay unos que se llaman, ¿cómo se llaman? Sí, hay unos que se llaman, se me escapa el nombre, creo que se llaman construibles. Bueno, perdón, se me escapa el nombre acá. Pero, por ejemplo, la raíz cúbica de 2, usando solamente regla y compás, es imposible ubicarla sobre la recta real. Sí, es un problema bastante conocido de los griegos, eh, que se conoce como el problema de la duplicación del cubo, y generó, digamos, una gran eh, digamos, conocimiento alrededor de los números reales, porque se pensaba justamente eso, pues que cualquier número irracional, el que yo quiera construirme o inventarme o que me aparece en alguna parte, pues algún método geométrico me permite ubicarlo sobre la recta real, pero desafortunadamente no. O sea, los números, que no recuerdo cómo se llaman, números, bueno, se me escapa el nombre, de pronto para la próxima clase lo recuerdo. Hay unos números que se pueden construir con regla y compás, tienen un nombre específico y en realidad son tantos como números racionales, o sea que en realidad son muchos, muchos, muchos los irracionales que no tenemos un método geométrico para ubicarlos. Por eso es simplemente como una idea para mostrar que efectivamente yo puedo ubicar números racionales sobre la recta con total exactitud. Eh, pero no lo voy a poder hacer con todos. O sea, seguramente, creo que raíz cúbica de 2 podría ser un buen ejemplo, ¿sí? Que no se puede ubicar usando regla y compás sobre la recta real. Bueno, pero bueno, ahí les dejo un poco de inquietud, leer digamos, son 3 problemas geométricos griegos clásicos, que son la duplicación del cubo, la cuadratura del círculo y la trisección del ángulo. Todos ellos, si leen un poquito en Wikipedia o en Internet acerca de estos problemas bastante históricos, van a ver que están relacionados con este problema de ubicar de manera exacta, con regla y compás, números irracionales sobre la recta numérica. Y bueno, nos queda imposible. Pero digamos que la parte axiomática, o sea, la completez, vuelve y juega, el axioma 15 es el que me permite decir, sí, todo número real está en alguna parte de la recta numérica como un punto y todo punto de la recta es la representación de un número real. Entonces es simplemente, digamos, como la moraleja de esto que quiero decir, y es, en vez de representar los números reales de esta forma, que es válido, representémoslos a través de una recta. Pero en la recta no solamente lo represento, sino que tengo una interpretación de las operaciones y del orden, que en última es la esencia de los números reales. ¿Mejor, Giancarlo? Sí, profe, mejor. Ok, bueno. Pero sí les queda tarea de eso. O sea, busquen en internet sobre los problemas clásicos de la geometría. Entonces son 3, la trisección, son la trisección del ángulo, la duplicación del cubo y la cuadratura del círculo, ¿sí? O sea, como por lo menos para tener un contexto histórico digamos, de qué trataban los problemas y por qué han sido difíciles, digamos, en su momento, y pues el cómo se solucionó, cómo se llegó a la conclusión de que esos tipos de cosas no se podían no se podían resolver con la geometría clásica, pues se escapa del curso, pero por lo menos saber que existen esos casos muy particulares
en donde se genera una imposibilidad o una limitación de la geometría para hacer la representación exacta de todos los números reales. Bueno, ahora cuando estamos hablando de los números reales a través de la recta numérica, entonces aparecen unos subconjuntos que se llaman intervalos. Estos intervalos lo que hacen es representar un conjunto de números reales, pero con una representación muy particular a través de la recta numérica. Entonces, los intervalos, pues hay de varios tipos, entonces, pero digamos, uno es este que está acá. Entonces, yo quiero pensar en todos los números reales que están entre A y B, ¿sí? Entonces, aquí A es menor que B, porque está a la izquierda, y el B está a la derecha. Y todos los números que quedan atrapados entre ellos, ¿sí? Ese se llama el intervalo AB. Cuando el intervalo o el conjunto no contempla los extremos, entonces por eso aquí hay unas bolitas como con huequito. Entonces ponemos paréntesis, ¿sí? Entonces los paréntesis me están diciendo que el A no está considerado dentro del conjunto y el B tampoco. Claro, este paréntesis le corresponde al A, entonces me dice, listo, en ese conjunto no está el A, y este paréntesis le corresponde al B, y entonces lo que me dice, en ese conjunto no está el B. Entonces, claro, si utilizamos una escritura por comprensión, pues este sería el conjunto de todos los números reales que están a la derecha de A, o sea, son más grandes que A, mayor estricto, ¿sí? Pero están a la izquierda de B, o sea, son menores estrictos que B. Entonces, en vez de escribir esto, una forma de escritura es usar paréntesis. Entonces, escribir paréntesis A, B. Entonces, esto está representando un conjunto que son todos los números reales más grandes que A, más pequeños que B. Y en la recta numérica, pues es como si fuera un segmento, pero quitando los extremos. Ahora, si pienso en este conjunto, aquí este conjunto, fíjense que la diferencia aquí es la bolita como con el huequito que me está diciendo que no estoy considerando el A, y aquí está la bola rellena. Entonces, aquí son todos los números a la derecha de A. Entonces, todos los números a la derecha de A, incluido A, en una escritura por extensión sería el conjunto de todos los números reales, tales que ellos son mayores que A o pueden ser iguales a A. Entonces ahí utilizamos esta simbología, ¿no? Esto es mayor Profesor, o igual a A. Sí, adelante, Santiago. Sí, ¿cómo sabemos que si ponemos ahí el símbolo infinito, sabemos que son exactamente todos los números a la derecha de A? O sea, A como ya lo tenemos fijado como el centro o el inicio. Ah, bueno, sí, no, para allá voy. O sea, Para fíjense. poner infinito nada más. O Sí, sea, no, por eso, pues, ya. infinito sería, o sea, del cielo para la derecha, ¿no? Sí, por eso. Entonces ya voy para allá, ya voy para allá. Entonces, fíjense, este conjunto, o sea, pensemos la representación gráfica. Entonces, la representación gráfica es el A con una bolita rellena y quiero pensar en todos los elementos que están a la derecha. Todos, absolutamente todos, ¿sí? Fíjense que hasta la flechita aquí la pinté de verde. Entonces, claro, cuando yo hago cuando hago una escritura por comprensión, ¿cierto? O sea, a través de una propiedad, sería todos los números reales tales que X es mayor o igual a A. Ahora, ¿cómo los simbolizamos? ¿Cuál es la nueva simbología que le vamos a dar? Entonces, ponemos el A, un paréntesis cuadrado. Entonces, el paréntesis cuadrado me dice si tome el valor de A. O sea, paréntesis es no tome el valor de A. Y digamos, el paréntesis cuadrado, es el paréntesis circular, el paréntesis cuadrado, o el corchete, y me dice si tome el valor de A. Listo. Entonces, arranco en A. Y como me voy hacia la derecha, entonces vamos a utilizar el símbolo más infinito. Fíjense que esta es la primera vez en el curso en donde utilizo este símbolo. Esto es un símbolo simplemente, que lo que me dice es a partir de A hacia la derecha todos. Y aquí finalizamos con un paréntesis redondo, ¿sí? Entonces esto es como simplemente una definición. Esto que está acá, ¿cómo lo simbolizamos usando esta simbología de intervalos? Entonces A con corchete cerrado, ese corchete cerrado viene porque aquí hay un igual, ¿cierto? Y como es todo hacia la derecha, entonces vamos a utilizar el símbolo más infinito, ¿sí? De hecho,
a veces este más uno lo obvia, entonces simplemente pone infinito, pero pues a mí me gusta ser más específico y poner un más, ¿sí? Para indicar que es hacia la derecha. Y aquí va un paréntesis redondo, siempre, esta es la simbología, entonces esto es una simbolización. Ahora ustedes pueden decir, bueno, claro, cuando yo tengo el A y el B, entonces digo, son todos los números desde A hasta B. Claro, aquí son todos los números desde A, pero luego no terminan. Entonces, esto es una simbología. Yo pude haberme inventado otra simbología, por ejemplo, A, coma y una flechita hacia la derecha. Entonces, es otra simbología que podría funcionar. ¿Qué es esto? Arranque en A y hacia la derecha todos los números, todos, absolutamente todos. ¿Sí? Pero bueno, Una cosa más, profesor. ya voy, Santiago. Pero, ¿por qué no utilizamos esta simbología? Porque es que la simbología que nosotros usamos es la que ha venido a través de la historia. Entonces, pues a través de la historia ha quedado un poco esta simbología que tiene un poco el sentido de que por acá en alguna parte está el más infinito. Es decir, yo me voy moviendo hacia la derecha hasta un infinito positivo, pero pues todavía no hemos hablado de qué es infinito. Por ahora son solo símbolos. Ahora sí, Santiago, cuenta. Sí, el infinito no es necesario que tenga corchete. No, vamos a ponerle paréntesis, ¿sí? Ahora, ¿por qué paréntesis? Bueno, porque el corchete, cuando yo pongo, voy a poner aquí un ejemplo. Si yo coloco paréntesis 2,3 cierro. Entonces, estos serían todos los números reales del 2 al 3. Vamos a simbolizarlos con rojito. Todos los números entre 2 y 3, sin incluir el 2, pero incluyendo el 3. ¿Sí? Entonces, el corchete quiere decir que incluyo ese extremo. Entonces, si yo colocara un corchete acá, estaría diciendo, vea, todos los números entre A e infinito, incluido infinito, pero es que infinito no es un número, pero repito, el más Ah, ok, ya que infinito. es por el infinito, no se puede poner un corchete. Exacto, o sea, infinito es una simbología que me está diciendo, váyase hacia la derecha, ¿hasta dónde? No, no pare, siga, sigue, sigue, ¿sí? Entonces, infinito no es un número, es simplemente una simbología que me está diciendo, desde A hacia la derecha, todos los números, todos, o sea, este infinito, que es lo que tengo escrito acá, este infinito acá, lo que me está diciendo es, tome todos los números. Aquí, ¿por qué no tomo todos? Porque está el 3, ¿sí? Entonces, hasta 3. Entonces, en este conjunto está el 4. No, no está el 4 porque son los números entre 2 y 3. En este conjunto está el pi. No, porque son los números entre 2 y 3. Aquí está el 3. Sí, está el 3 porque aquí está el corchete cerrado. ¿Está el 2? No, no está el 2 porque aquí el corchete está abierto. ¿Sí? Pero cuando yo digo, váyase a la derecha del 2, por ejemplo, entonces todos, ¿hasta dónde? No, no pare, siga, siga, siga. Entonces, una representación de eso es poner acá más infinito. Pero por eso ponemos paréntesis, porque no podemos poner corchete cerrado, porque el corchete cerrado dice incluya este extremo, pero es que el más infinito no es un número. ¿Sí? O sea, si ustedes vieron, los reales es un conjunto de números que pueden sumar, multiplicar, bla, bla. Está el 1, el 2, el 3, el 4, pero en ninguna parte dice, hay un número que se llama infinito, ¿no? Ahí no dice nada de eso. ¿Sí? Entonces, luego voy a hacer una clase solamente hablando del infinito, porque es que el infinito es un concepto que hay que cogerlo con pinzas, ¿sí? Es muy difícil. Cada vez que nosotros queremos materializar el infinito, hay problemas. O sea, cada vez usted diga, es que infinito más infinito da infinito, infinito por menos infinito da menos infinito. Cada vez que usted quiere materializarlo para operarlo o para manipularlo, siempre hay problemas. ¿Sí? Entonces, el infinito hay que tenerle mucho respeto y hay que tratarlo con mucha cautela. Pero eso lo vamos a hacer mucho más adelante, tal vez por ahí en unas 3 o 4 clases. Vamos a hablar una exclusivamente sobre el infinito. Por ahora es un símbolo, simplemente. O sea, repito, aquí puede ser que yo pueda haber dicho, no, a ver, infinito les va a causar dificultad. Entonces, coloquemos un asterisco. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el conjunto A, asterisco? Pues desde A hacia adelante todos. ¿Listo? Entonces, porque es simplemente una simbología. Pero, repito, estamos usando la simbología que ha venido
digamos, que se ha usado desde a través de la historia y que es la simbología que está en todos los textos. Entonces, por eso aparece el más infinito, pero por ahora es solo un símbolo. Bueno, y hacia la izquierda también podría funcionar, es decir, parémonos en A y tomemos todos los números a la izquierda. Bueno, aquí en este caso en particular no voy a considerar el A. Entonces, ¿cómo se escribe eso? Pues el A con un paréntesis, porque no lo estoy tomando, y hacia la izquierda no hay a quién poner. Entonces, ¿qué pongo? Pongo un menos infinito, ahí aquí el menos es importante, y también vuelvo y juega paréntesis, ¿sí? Entonces aquí justamente lo que nos preguntaba Santiago lo tengo escrito acá. No usamos estos corchetes acá, de hecho vamos a poner esto en rojo. No usamos estos corchetes porque ellos no son números. Estos no son números reales, o sea, no es que aquí está el infinito, aquí está el menos infinito, no. Simplemente son representaciones que me dicen todos los números a la derecha de A o todos los números a la izquierda de la. Entonces, listo, esta es una. Entonces, entre todos los subconjuntos que pueden tener los números reales, que son muchos y son infinitos, unos tienen realmente interés, que son los que llamamos intervalos. Entonces, los intervalos están los intervalos finitos, que es todos los números entre dos números, tomando o no los extremos. O sea, fíjense que voy a hacer una lista aquí de todas las posibilidades. Entonces, yo puedo no tomar los dos extremos, tomar el extremo A, pero no el B, no tomar el A, pero sí tomar el B, o tomar los dos. Entonces ahí están todas las posibilidades, ¿sí? Que son 4, ¿no? O tomo o no tomo el extremo izquierdo, o tomo o no tomo el extremo derecho. 2 posibilidades para el primero, 2 para el segundo, 2 por 2, 4. Entonces ahí están las 4 posibilidades de intervalos finitos. O los intervalos infinitos. Entonces, todos los que están a la derecha de A, sin tomar A, todos los que están a la derecha de A, tomando A, todos los que están a la izquierda de A, sin tomar A, y todos los que están a la izquierda de A, tomando A. Entonces, vea, estas son todas las posibilidades de intervalos que hay. Entonces, repito, paréntesis quiere decir que A y B no están en el conjunto. Y los corchetes cuadrados quiere decir que sí están. Por eso, cuando aparecen los infinitos, que es indicar todos a la derecha, todos a la izquierda, aquí siempre deben ir paréntesis, porque no podemos tomar cuadrados, porque eso que estaría diciendo que ese extremo se toma dentro del conjunto, pero pues ni el más infinito ni el menos infinito son números reales, son representaciones. De hecho, uno acostumbra, y en los textos aparece, a poner por acá más infinito y a poner por aquí menos infinito. Pero ellos no son números, simplemente son representaciones de que... El problema de poner más infinito y menos infinito es como decir, vea, la recta va hacia allá hasta que llegue a más infinito, pero es que uno nunca llega a más infinito porque ya se extiende infinitamente hacia la derecha y hacia la izquierda. Bueno, creo que hasta ahí no hay preguntas, inquietudes, ¿no? ¿Todo ok? Bueno, entonces hablemos sobre las consecuencias del axioma de completitud. Entonces, y tal vez con esto finalizamos el día de hoy. Entonces, recordemos el axioma de completitud. Si un conjunto no vacío de números reales es acotado superiormente, o sea, tiene cotas superiores, entonces existe una cota superior que es menor que todas las cotas superiores, que es el que llamamos supremo. Entonces, ese es el axioma de completitud. Todo conjunto no vacío y acotado superiormente tiene un supremo. Entonces, ¿cuál es la propiedad básica del supremo? Entonces, la propiedad básica del supremo es la siguiente. Si se logra ver. Si tengo un subconjunto de números reales no vacío, que está acotado superiormente, y si llamamos a su supremo alfa, entonces para cualquier epsilon positivo, tiene que existir un número en el conjunto que está más grande que alfa menos epsilon, pero menor o igual a alfa. Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? Entonces, vamos a ver lo que, digamos, en la recta numérica. Por eso, la representación de números reales a través de recta numérica es eficiente. Entonces, vamos a marcar con este color el conjunto A. El color está un poquito grueso. Vamos a decir que este es el color de los elementos de A.
¿Listo? Entonces vamos a intentar, yo sé que A es un conjunto que es no vacío, o sea que tiene elementos, y está acotado superiormente y su supremo es alfa. Entonces ya sabemos que alfa, por ser el supremo, es automáticamente una cota superior. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a pintar, no sé cuáles sean los elementos de A, pero si los voy a pintar, tienen que estar a la izquierda de alfa. ¿Sí? O sea, yo no puedo decir, es que por aquí hay un elemento, por acá hay un elemento que está en A. Entonces, ese punto está en A. No puede ser. ¿Por qué? Porque alfa es una cota superior. Recuerden que cota superior es un número que es más grande que todos los elementos de A. Entonces, aquí este elemento está a la derecha, entonces estaría más grande. Eso sería una contradicción. Entonces, como este es más grande que todos los elementos de A, entonces estos moraditos que yo voy a pintar, todos tienen que estar a la izquierda de A. Entonces vamos a pintar algunos. Entonces, no sé, digamos, por aquí puede haber un elemento de A. Por acá puede haber un elemento de A. Digamos un A que esté en A. Por acá otro elemento. Por aquí otro. Por acá otro. Por aquí puede haber otro. Por aquí puede haber otro. A lo mejor están todos estos que están por aquí, no sé. La pregunta es, si yo estoy acá en alfa y me corro hacia la izquierda una cantidad epsilon, entonces aquí tienen que haber elementos de A. Eso es lo que está ahí, lo que está diciendo, lo que dice la propiedad fundamental del supremo. Usted se para en el supremo, se corre hacia la izquierda. Aquí yo me quiero correr poquito, bueno, no importa, corrámonos poquitico, bueno. Entonces si me corro poquito, por aquí tienen que haber elementos de A. ¿Por qué tiene que pasar eso? Bueno, uno puede decir, bueno, ¿qué pasa si no? Entonces supongamos que no. Entonces aquí, vamos a suponer que aquí no hay elementos de A. Escribo con eso. Vamos a suponer que acá no hay elementos de A. Entonces, si no hay elementos de A, pues todos los elementos moraditos, todos están a la izquierda del alfa menos epsilon. Pero entonces fíjense que esta es una cota superior. Y como todos están a la izquierda de este sería otra cota superior. ¿Sí? Recuerden que cota superior son números que están a la derecha de todos los elementos del conjunto A. Entonces, si aquí no hay elementos morados, todos están a la izquierda de alfa menos epsilon, pues entonces tenemos una cota superior y aquí tenemos otra cota superior. Pero se supone que el supremo es la menor de todas las cotas superiores y este está justamente a la izquierda de alfa. Entonces, eso sería una contradicción, ¿sí? O sea, cuando yo tengo una cota superior y esa cota superior es el supremo, recuerden que este es el supremo de A, entonces hacia la izquierda ya no pueden haber más cotas superiores, porque esta es la más pequeña de todas. Entonces, necesariamente, aquí en el medio tiene que haber algún elemento del conjunto A. Entonces, por aquí, en alguna parte, tiene que haber uno que vamos a llamar a sub 0 y que él tiene que estar en A. Ahora, claro, ese elemento está a la izquierda de alfa menos epsilon, por tanto, bueno, es que aquí no se alcanza a ver acá. Alfa menos epsilon es menor estricto que sea sub 0 y es también menor que alfa. Ahora, podría ser que ese sub 0 sea el mismo alfa. Eso podría suceder. Por eso es que aquí tenemos menor o igual. ¿Sí? Pero lo importante es que él tiene que estar por acá. No importa. Entonces, la moraleja es, yo me paro en el elemento supremo, me corro hacia la izquierda y una vez que me corro hacia la izquierda, ahí en el medio se me tienen que colar elementos del conjunto A. Claro, recuerden que la cota superior es como el número real que está más pegado al conjunto hacia la derecha. Pegado, pues, entre comillas, ¿no? Bueno, ahora, esa es como la propiedad básica del supremo. Esa es la forma en cómo uno identifica un supremo. Si yo tengo un supremo, tiene que pasar eso. Yo me paro en el supremo, me corro hacia la izquierda, así sea un poquito, y ahí cuando me corro hacia la izquierda, abro una ventana para que se me metan elementos del conjunto.
¿sí? Porque digamos, él está lo más pegado al conjunto por el lado derecho, lo más pegado posiblemente. Bueno, entonces ahora, los números naturales no son acotados superiormente. Es decir, los números naturales crecen hasta el infinito. No puede decir, sí, profesor, yo lo aprendí en primero de primaria cuando me enseñaban a contar. Me enseñaban a contar 1, 2, 3, 4, 5 y esos números nunca se acaban y cada vez son más grandes. Entonces, sí, claro, eso uno lo aprende, pero eso en realidad es una consecuencia del axioma de completez. Entonces, vamos a ver por qué. Entonces, supongamos que los números naturales tienen cotas superiores. O sea, hay números reales que son más grandes que todos los números naturales. Bueno, entonces por el axioma de completitud, pues existe el supremo, ¿sí? Los naturales es un conjunto no vacío. Si supongo que tiene cotas superiores, entonces está acotado superiormente y por tanto ha de tener un supremo. Entonces, vamos a usar la propiedad básica del supremo. Entonces yo me paro en alfa y me corro hacia la izquierda una unidad. Entonces ahí en el medio se me tiene que meter un número natural que lo vamos a llamar n sub 0. Y ahora, si yo sumo 1 en todas estas desigualdades, que igual lo puedo hacer, entonces me va a quedar que alfa es más pequeño que n0 más 1 y pues este menor o igual que alfa más 1. Pero si a un número natural yo le sumo 1, me da otro número natural. O sea, n más 1 es un número natural. Y estoy diciendo que alfa, que es el supremo, es más pequeño que el número natural n0 más 1. Y pues es una contradicción porque supone que a la derecha de alfa ya no hay más elementos naturales, no hay más elementos del conjunto. Eso contradice pues que sea una cota superior. Y entonces eso es lo que me dice es que la suposición inicial es falsa. Se supone que los naturales tienen cotas superiores, me genera una contradicción. Vamos a verlo aquí gráficamente. Entonces la idea es, supongamos que los números naturales son acotados superiormente, entonces tienen un supremo. Entonces este alfa es el supremo de los números naturales. Eso lo que me está diciendo es, a la derecha de alfa no hay más números naturales. Es decir, usted viene contando por acá. Viene contando 1, 2, 3, 4 por acá, 10 millones, por acá 1000 millones, bueno, y de aquí no pasa. O sea, todos los números naturales están por aquí, ¿sí? O sea, de aquí no van a pasar, que es el supremo. Entonces, ¿cómo vamos a ver que eso no puede pasar? O sea, que eso es una contradicción. Pues yo me paro en el supremo y me corro hacia la izquierda una unidad. Eso lo puedo hacer. Entonces me corro aquí alfa menos 1. Entonces aquí tiene que haber un número natural. ¿Sí? No sé cuál es el 38.521.000. Bueno, no sé. Algún número natural tiene que estar ahí. Pero cuando me corro ahora una unidad hacia la derecha, que me llego a n0 más 1, pues ese número ahora está a la derecha del supremo. Y pues eso no debería pasar. Se supone que cuando uno tiene un supremo, a la derecha del supremo no hay más elementos del conjunto. Entonces en este caso no deberían haber números naturales. Y esto que está aquí, esta situación que está acá, que la vamos a marcar con moradito, esta situación que está acá, es una contradicción. Bueno. Claro, vamos a escribir aquí que obviamente esto es un número natural. Claro, porque n0 es natural y le sumo 1, pues sigue siendo un número natural. Entonces, claro, eso que uno aprendía que los números naturales, 1, 2, 3, 4, 8 millones, 10 millones, 1000 millones, van creciendo y no hay nada que los frene, que los detenga, no hay nada que se les ponga como barrera, pues efectivamente es cierto, pero es una consecuencia del axioma de completitud. Está relacionado con el axioma de completitud. Bueno, entonces el axioma de completitud me dice que los naturales no son acotados superiormente. Que los naturales no sean acotados superiormente desemboca en algo que se llama la propiedad arquimediana. Esta es quizás la propiedad más importante que uno tiene en los números reales. Y eso me va a desembocar en algo que se llama la densidad de los racionales y de los irracionales. Entonces vamos a ver qué dice la propiedad arquimediana. Entonces la propiedad arquimediana dice,
cuando yo tengo dos números reales, uno de ellos positivo, entonces existe un número natural tal que n por a es más grande que b. Esto es interesante porque fíjense que no importa quiénes sean a y b, mientras que a sea positivo, yo puedo sumar esto que está aquí, es como hacer a más a más a n veces. A más a más a más más a n veces. Entonces lo que puede decir es, vea, no importa si A es chiquitico y B es muy grande, usted va sumando A más A más A más A más A y en algún momento usted sobrepasa B. Y esto es bien interesante porque es como si yo dijera, bueno, si yo ahorro hoy un centavo, o sea, un centavo es una cantidad de dinero muy, muy pequeña, y mañana ahorro otro centavo, y pasado mañana ahorro otro centavo, y pasado mañana ahorro otro centavo, y así sucesivamente va a llegar un momento en que yo puedo tener cualquier cantidad de dinero. ¿Ah, usted va a tener más que 1.000 millones? Sí, en algún momento voy a tener más que 1.000 millones. ¿Ah, usted va a tener más que 1.000 billones? Sí, en algún momento voy a tener más que 1.000 billones. O sea, sumar y sumar y sumar un número, no importa si es pequeñito, al final eso me tiene que dar tan grande como yo quiera. Claro, si el número A es positivo, ¿no? Entonces, no importa quién sea B. Ahora, si el B es negativo, pues ya es inmediato. O sea, por ejemplo, supongamos que A es un centavo y B es, no sé, menos 10. Entonces, debo 10 pesos. Pues tener un centavo es mucho más que deber 10 pesos. O sea, aquí esto tiene mucho sentido cuando el A y el B son positivos. Si el A fuese negativo, pues entonces estaría diciendo que esos números, A más A más A, se están yendo como hacia menos infinito. O sea, es tan pequeño como yo quiera. O sea, tan a la izquierda de la recta real como yo quiera. Pero bueno, la propiedad arquimediana está enunciada así. Dados dos números reales, el A positivo, yo puedo sumar A más A más A más A más A más A muchas veces. Y si la sumo una buena cantidad de veces, puedo sobrepasar cualquier número que yo quiera en los números reales. Bueno, entonces ahora, ¿cómo demostramos que eso pasa? Pues vamos a suponer todo lo contrario. Supongamos que es falso que para todo A y B, siendo A positivo, existe un natural tal que n por A es más grande que B. Entonces fíjense que aquí vamos a usar todo lo que aprendimos de lógica. ¿Cómo se niega esta proposición? Entonces la negación de para todo es existe. Entonces existen dos números reales A y B. Uno de ellos positivo, tal que, entonces la negación de existe es para todo. Para todo número natural n por a es menor o igual a b. Claro, porque si es falso que n por a sea más grande que b, entonces n por a es más pequeño o de pronto igual a b. O sea, a lo más igual a b. O sea, que lo que estoy diciendo es que es falso que n por a está a la derecha de b. Entonces, que eso sea falso quiere decir que n por a está a la izquierda de b o es igual a b. Bueno, pero si esto es lo que pasa, o sea, existen dos números reales, uno de ellos positivo, tal que para cualquier número natural n por a siempre es menor o igual a b, pues eso lo mismo que decir que existen dos números naturales, uno de ellos positivo, tal que para todo n es menor o igual que b sobre a. Sí, básicamente lo que hago es aquí multiplicar por 1 sobre a acá, por 1 sobre a, aquí cancelo y aquí me queda b sobre a. Pero fíjense que aquí lo que estoy diciendo es, para todos los números naturales, esos números naturales son menores que b sobre a. O sea que b sobre a es una cota superior de los naturales. Y eso es falso. Ya vimos que los números naturales nada los detiene. Entonces, digamos que n es acotado superiormente es una contradicción. Entonces, fíjense que si yo supongo lo contrario, llego a una contradicción. O sea que la suposición inicial es falsa, o sea que la propiedad arquimediana es verdadera. Bueno, ¿y cuál es el corolario de esa propiedad arquimediana? Vamos a tomar un caso particular que es tomar b igual a 1. Entonces, si b es 1, entonces la propiedad arquimediana lo que dice es, para todo a real positivo existe un número natural tal que, bueno, aquí lo que diría es que n por a
es, n por a es más grande que 1. Pero n por a más grande que 1 es equivalente a decir que 1 sobre n es más pequeño que a. Entonces, fíjense que tomando el caso particular b igual a 1, yo tengo esta propiedad. Existe un número natural tal que n por a es más grande que 1. Perdón, para todo a mayor que 0 existe un número natural tal que 1 sobre n es más pequeño que a. Claro, esto es como decir, no importa si a es un número real positivo chiquitico, está cercano a 0, si yo hago 1 sobre un número n muy grande, lo puedo hacer aún más pequeño. Claro, supongamos que a es, no sé, supongamos que a es 0,025. Claro, él es pequeño, ¿no? Entonces por aquí está el 0,025, por aquí está el 0. Pero si yo hago por aquí 1 sobre 1000, es mucho más pequeño. O sea, está a la izquierda. ¿Sí? Entonces, no importa qué número A positivo yo tome, si lo puedo tomar aquí muy cercano al 0, antes que él hay un número de la forma 1 sobre n. Claro, lo que estoy diciendo es que cuando yo tomo el 1 y lo empiezo a partir, entonces lo parto en 2, luego lo parto en 3, luego lo parto en 4, luego lo parto en 5, esos resultados son cada vez más y más y más y más pequeños, cercanos a 0. Eso va a tener mucho sentido después cuando hablemos de sucesiones. Entonces, claro, si ustedes tienen un dulce y lo van a repartir entre 2 amigos, pues a cada uno le toca de a medio dulce. Pero si ese mismo dulce lo van a repartir entre 1000 amigos, pues a cada amigo le toca un pedazo de dulce muy, muy, muy chiquito. Pero si usted no lo va a repartir entre 1000 amigos, sino ese dulce lo va a repartir entre 1.000.000 de amigos, pues cada vez más pequeño. Y es tan pequeño, pues, digamos, tomando cada vez más y más amigos, esa parte que le toca a cada uno es tan pequeña como usted quiera. O sea, no importa, digamos, si usted puede decir, no puede ser más pequeño que 0,0000000000001. No, sí puede ser más pequeño que eso porque puede ser 1 sobre 10 a la 100, por ejemplo. Así que es un número, no, 1 sobre el natural, 10 a la 100. Entonces, eso es más pequeño todavía. Bueno, entonces eso es lo que se conoce como propiedad arquimediana. En algunos textos la propiedad arquimediana es esta que está aquí abajo, pero en realidad ese es un corolario de la propiedad arquimediana. Ese es un caso particular. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la densidad? Bueno, la densidad lo que dice es, vea, entre 2 números reales cualesquiera A y B, ahí en el medio de ellos siempre hay un número racional. ¿Y cómo probamos que en medio de ellos dos siempre hay un número racional? Bueno, es bastante geométrica la idea. Entonces, aquí está A y aquí está B. Y aquí en el medio, entre ellos dos, hay tanto racionales como irracionales. Pero vamos a mostrar primero que siempre hay números racionales. Recuerden que la idea es que siempre, digamos aquí, cada punto de la recta tiene que representar un número real. ¿Sí? Entonces se pueden decir, bueno, claro, entre A y B, pues que siendo diferentes, pues acá hay puntos, y entonces pues cada punto o es un real o es un irracional, pero uno podría decir, y bueno, ¿y qué tal que aquí solo hayan irracionales? Entonces no, siempre hay tantos racionales como irracionales. Entonces, ¿cómo probamos eso? Entonces, claro, como A y B son diferentes, pues están separados una cierta distancia, ¿sí? Esa distancia es B menos A, ¿sí? Que es el más grande menos el más pequeño. Entonces, lo que dice el corolario de la propiedad arquimediana es que existe un número natural tal que 1 sobre n es más pequeño que esa distancia. No importa si el A y el B están muy pegados, entonces la distancia es muy chiquita, no importa. Siempre hay un número de la forma 1 sobre n que es más pequeño. Entonces, esta distancia que es 1 sobre n es más pequeña que esta distancia que es d. Esta d es la separación que hay entre A y B. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a partir nuestra recta numérica en trozos de longitud 1 sobre n. Entonces aquí está 1 sobre n, luego otra vez 1 sobre n, entonces aquí está 2 sobre n, aquí está 3 sobre n, 4 sobre n, y así sucesivamente. Fíjense que acá estoy representando todos los números racionales que son la división de 2 enteros, pero el denominador siempre es n. Entonces aquí, ¿qué distancia hay acá? 1 sobre n. ¿Qué distancia hay aquí? 1 sobre n.
¿Qué distancia hay acá? 1 sobre n. ¿Qué distancia hay acá? 1 sobre n. Entonces lo que hago es partir mi recta numérica en trozos de longitud 1 sobre n. Y entonces la pregunta es, ¿dónde están ubicados A y B? Entonces, aquí en el medio tiene que haber uno de esos algo sobre n. ¿Por qué? Bueno, veamos por qué. Entonces, supongamos que aquí está A y a la izquierda de A hay un número de la forma m-1 sobre n, por ejemplo, ¿sí? Y el que le sigue, que sería m sobre n, supongamos que está a la derecha de B. O sea, supongamos que aquí en el medio no hay ninguno de la forma p sobre n. Entonces, claro, aquí a la izquierda inmediatamente tiene que haber uno y a la derecha pues tiene que estar el que le sigue, ¿sí? Es decir, que la distancia que hay de aquí a aquí es 1 sobre n. Pero la distancia entre A y B es D. Entonces, fíjense que aquí se ve que D, o sea, en este dibujo está pasando algo extraño, porque estaría diciendo yo, escribo con azul, estaría diciendo yo en este dibujo que D es más pequeño que 1 sobre n. Ah, lo que está escrito abajo, perdón. Claro, si aquí no hay números de esa forma, entonces cuando yo partí en trozos de 1 sobre n, pues por aquí está el que está antes de A y el que le sigue tiene que estar a la derecha de B. Pero entonces esta distancia, que es 1 sobre n, sería más grande que esta distancia, que es D. Pero eso es una contradicción porque aquí habíamos dicho justamente lo contrario. Entonces aquí estamos diciendo era lo contrario, que 1 sobre D es más pequeño que D. Eso es lo que viene de la propiedad arquimediana, pero pues aquí estamos diciendo lo contrario. Entonces, esa contradicción me dice no. Aquí en el medio tiene que haber uno de la forma P sobre N, que es un número racional. Entonces, ahí está. Entonces, entre A y B tiene que haber un número racional. Ahora, ¿cómo hago para probar que entre A y B también hay un número racional? Bueno, la idea es, esto se lo dejo de tarea, es hacer el mismo análisis, pero en vez de usar la propiedad arquimediana con D, la hago con D sobre raíz de 2. Y entonces lo que hago es partir la recta en segmentos de longitud raíz de 2 sobre n. Claro, estos números que están acá son irracionales. Entonces va a pasar lo mismo. Entonces en medio de esos dos tiene que haber uno de la forma p raíz de 2 sobre n, que es un irracional. Entonces ahí les dejo de tarea intentar hacer el mismo argumento para demostrar que entre dos números siempre hay un racional. Entonces, fíjense que la recta real entonces ahora tiene un comportamiento bien interesante. Y ya con esto finalizamos. Entonces, yo sé que por aquí está el 0, por aquí está el 1, por aquí está el 2, por aquí está el 3, por aquí está el menos 1, por aquí está el 1 medio, por aquí está el 3 medios, por aquí está el 2.9. Sí, o sea, todos los racionales los sabemos ubicar. Pero ahora, entre dos cualesquiera, por ejemplo, entre 1 medio y 1, por aquí hay un irracional. Y entre 1 medio y 1, no sé, por acá hay un racional. Y entre el racional y el irracional hay otra vez otro irracional y otra vez otro racional. Entonces tengo un montón de racionales muy pegados y también en medio de ellos tengo unos irracionales también muy pegados. Eso es como la moraleja. Entre cualesquiera dos números siempre hay un racional y un irracional. Bueno, muchachos, creo que se nos acaba el tiempo, entonces voy a parar la grabación en este momento y pues bueno, retomamos en la próxima clase. Muchísimas gracias a todos por su tiempo.